Fue un caso que ocurrió el 31 de agosto del año 1968 Ujú. en la ciudad de Mendoza. Fernando José Villegas y Juan Carlos Pecinetti eran dos empleados del casino de Mendoza, por eso se lo conoce como el caso de los empleados del casino. Sí. Eh, y tuvo en su momento mucha trascendencia, inclusive mucha trascendencia mediática. Creo que hasta los medios nacionales o los canales de televisión nacionales de aquel entonces, creo que el famoso programa Sábados Circulares de Pipo Mancera Sí. hasta llevó a los testigos al programa, etcétera. Es decir, tuvo una gran trascendencia, porque fue un caso en principio muy interesante. Ujú. Eh, Obviamente, como siempre digo a los oyentes, cuando hablamos de casos famosos, siempre invito a que busquen en internet más información sobre estos casos, que van a encontrar muchísima. Ujú. Pero bueno, para resumirlo, para aquellos que no lo conozcan el caso, el hecho es el siguiente. En la madrugada del 31 de agosto del 68, Villegas y Pecinetti salieron del trabajo, o sea, salieron del casino. Se dirigían hacia la casa, creo que de Villegas, a buscar un abrigo que Pecinetti se había olvidado. Ujú. Y en el trayecto, cuando están pasando frente a lo que sería el Liceo Militar de allá de Mendoza, el Liceo Militar del General Espejo, Ujú. el auto se detiene. En un principio, como estamos hablando de que era un auto viejo, algunos hablan de que era digamos, en la crónica uno puede leer que es un Chevrolet del año 34. Ujú. Según Villegas, que era el dueño del vehículo, era un Rugby del año 28. La cuestión es que estamos hablando de un auto muy viejo, así que en un principio no llamó la atención de que haya tenido un problema, que se le haya parado el motor, digamos, que un problema mecánico. De hecho, el día anterior lo habían sacado el mecánico también. Pero el tema es que cuando se bajan del auto para observar el motor, ven en lo que entonces era un terreno baldío. Me imagino que ahora esa zona cambió muchísimo, estamos hablando del año 68. A unos 30 metros, sobre un terreno baldío, un típico plato volador. Y este me parece un punto muy interesante, uno de los tantos puntos interesantes que tiene el caso, por más que sea un caso polémico, por más que haya gente que esté a favor, en contra del caso, pero tiene puntos muy interesantes. Y este es el primero, que lo que el objeto que observaron era un típico plato volador. Ujú. Y cuando digo típico plato volador, estoy hablando de dos platos soperos invertidos, unidos por su borde, de color gris oscuro. Este objeto estaba como flotando a un metro y medio del piso, eh, y desde el objeto, desde el plato, se desprendía como un haz de luz muy luminoso, a un ángulo de 45 grados, que después, cuando termina el caso, tiene un detalle interesante, este haz de luz. Pero lo más interesante es que observan 5 seres Ujú. que estaban al lado de este objeto, de este disco, de este plato volador. Ujú. En ese momento ambos testigos se quedan paralizados, literalmente paralizados, o sea, no podían moverse. 3 de los seres se acercan a los testigos. Los testigos los describen como seres pequeños, de 1,50 m, cabezones, Ujú. calvos, ojos grandes, que llevaban una especie de traje enterizo. Estos seres les toman a cada uno de los testigos el brazo izquierdo, le hacen una punción en los dedos, un pinchazo en los dedos. Después los seres se van de su vista, van hacia la parte de atrás de ellos, digamos, donde estaba el auto, que en ese momento también hay ven como el fulgor de una autógena, como que estaban haciendo algo en el auto. Ujú. Eso también lo vamos a ver. Y uno de los 2 seres que quedaron cerca del plato se acerca con una especie de rueda gigante, no de rueda de unos 40 a 45 centímetros de diámetro,
que era como lo que hoy sería como un pequeño televisor o una tablet grande, digamos así. ¿Por qué digo esto? Porque era en esa rueda, en ese disco, se emitían imágenes, salían imágenes en colores. Sí. Recordemos que en Argentina en el año 68 no había televisión en colores, digamos, ¿no? Un detalle interesante. Sí. En esas imágenes los seres les muestran a los testigos un paisaje que era una catarata, ellos lo describen como una catarata, con árboles y demás, muy, muy bonito, digamos, todo en colores. De pronto sobre el cielo azul aparece un hongo, como un hongo atómico, digamos, un hongo blanco, y el paisaje se vuelve totalmente árido, es decir, donde antes estaba la catarata, ahora no hay agua, los árboles están muertos, sin hojas, el paisaje era como de invierno, digamos, o sea, era el mismo paisaje, pero con una ambientación más apocalíptica, sí, ¿no? O sea, era todo destruido. Luego de que los seres les muestran esas imágenes, se retiran también los otros 3 seres, y los 5 seres suben al plato volador a través del haz de luz que mencionaba antes, que estaba a 45 grados, sí, como quien sube por una escalera mecánica. Es decir, los 5 seres en filas van subiendo a través del haz de luz, como una escalera mecánica, hasta dentro del plato volador. Y bueno, el plato volador se produce como una explosión o un fuerte impacto de viento, sienten los testigos, y el plato volador, bueno, se eleva y se va. Cuando se va el objeto, los testigos recuperan la movilidad, que es algo muy típico también de los casos OVNI, de este tipo de encuentro. Sí. Hay 2 cosas que todavía no he mencionado, que dejé para este momento. Es que una, por un lado, es que cuando se acercan los 3 seres, sí, los testigos empiezan a recibir mensajes, digamos, en forma telepática, porque lo recibían en su mente. Ajá, además había mensajes además de las imágenes. Exactamente. Hubieron 3 tipos de comunicación, por llamarlo, o de mensaje. Por un lado, las imágenes que mostraban en el disco. Por otro, esta comunicación o este mensaje que recibían en forma, digamos, telepática, porque ellos los recibían en su mente, o en su mente escuchaban cosas, palabras, que decían básicamente no temer, acotación. También es algo muy típico en este tipo de encuentros, ¿no? Sí. Que los seres hablan de que mencionan al testigo que no tengan miedo, que no tengan temor. Y después mencionaron oraciones sueltas como 3 vueltas al sol para estudiar costumbres e idiomas. Otra frase fue: las matemáticas son el idioma universal. Y otra frase que recuerdan los testigos es dominio de la gravedad. Ajá. Estas son algunas frases que recibieron mentalmente en ese momento. Y la tercera comunicación o el tercer mensaje se lo dejaron en la puerta del vehículo, del coche. Que es este momento en el que ellos ven que están como soldando con una autógena. Exactamente, exactamente. Y lo que aparece en el vehículo son unos dibujos, que yo siempre digo que es la parte o más fuerte del caso o la más débil del caso. ¿Por qué? Porque si uno ve los dibujos, sí, en internet pueden encontrar réplicas de estos dibujos, de este caso. Los dibujos son, te diría que hasta infantiles. Sí. Como que le hubiese hecho un nene o un chico de corta edad. Sí. Bueno, yo si haría esos dibujos, haría unos dibujos similares. O sea, yo también no me destaco mucho por ser un gran dibujante, todo lo contrario. Así que yo haría dibujos muy similares. Y es como que si alguien hubiese agarrado un punzón, imagínense, un punzón, y raya el auto. Ajá. La chapa del auto, raya la pintura del auto. Sí. Entonces, los dibujos, digamos, quizás los que están en contra del caso se agarran también de esto, en el sentido de que, bueno, por ahí fue una broma que le hicieron o que hicieron y que rayaron
el auto, la chapa, la pintura del auto con un punzón o algo y marcar esos dibujos. Sí. Pero bueno, eso sería la parte que es muy discutible del caso, que son los dibujos que aparecieron en la puerta del auto. Estos dibujos representan básicamente dos cosas. Por un lado, lo que aparenta ser las letras alfa y omega, o sea, la primera y última letra. Muchos deducen a partir de esto que hablan del principio del fin, o sea, una interpretación que alguien le dio, una interpretación totalmente libre, digamos, o sea, cada uno puede interpretar esto de diferentes formas. Sí. Pero bueno, alguien interpretó esto como que el mensaje era el principio del fin, el alfa y el omega. Sí. En relación también con las imágenes que le mostraron en la pantalla, ¿no? Ese hongo atómico y ese apocalipsis. Claro. Que se venía el principio del fin, Sí. el principio del apocalipsis. Y la otra parte del dibujo son lo que vendría a ser una especie de estrella con 3 semicírculos, que serían como 3 órbitas. Dentro de cada semicírculo hay un punto, como significando 3 planetas. Eso, tenés arriba una estrella con esos 3 semicírculos y los 3 planetas, digámoslo así. Sí. Y debajo otra estrella con también 3 semicírculos y 3 planetas. Y había como un signo de igual o de igualdad entre el tercer planeta de la estrella de arriba y el tercer planeta, digamos, de la estrella de abajo. Insisto, esto es una interpretación libre que alguien le dio, que cada uno puede interpretarlo de otra forma, digamos, ¿no? Sí. Entonces, lo que supondría es que lo que sería la estrella arriba sería el Sol, el tercer planeta obviamente es la Tierra, y que lo otro podría ser el tercer planeta de otra estrella, pero alguien sugirió, no sé con qué criterio, pero que cada uno lo puede interpretar de diferente forma, que es que en realidad la estrella abajo era el planeta Júpiter, que también tiene hay cierta base científica, porque muchos piensan que Júpiter en realidad es una estrella que nunca llegó a ser estrella, digamos, ¿no? En realidad el Sol, el sistema solar, es un sistema binario, o pretendió ser un sistema binario, como hay muchos en la galaxia, pero bueno, que su segunda estrella, que en este caso era Júpiter, nunca llegó a madurar como estrella y se quedó como un planeta gaseoso. Claro. ¿No? Y que bueno, que el tercer planeta de Júpiter o el tercer satélite de Júpiter sería Ganímedes. Que esto tampoco es técnicamente cierto. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, Júpiter tiene varios satélites, Sí. y Ganímedes no es técnicamente el tercer satélite de Júpiter, pero sí es el tercer satélite de los 4 satélites mayores de Júpiter. Ajá. Júpiter tiene 4 satélites grandes que son Io, Europa, Ganímedes y Calixto, que eran los satélites que se conocían al momento de que ocurrió el caso. Después, cuando se enviaron las Voyager, las sondas al espacio y recorrieron los planetas, se descubrieron muchos más satélites. Sin embargo, Ganímedes sigue siendo el tercer satélite más grande de los grandes de Júpiter. Ajá, es el tercero en importancia entonces. Claro, de los 4 grandes él sigue siendo el tercero, ¿no? Por más que haya muchos satélites más pequeños de forma entre medio. Claro. Es decir que, resumiendo, la interpretación de este dibujo que apareció en el auto sería de que estos seres vienen de Ganímedes, del tercer satélite grande de Júpiter. Y lo que les quisieron decir a los testigos, a Pecinetti y Villegas, es que se acercaba el principio del fin, el principio del apocalipsis o el fin del planeta o la vida en el planeta como hoy la conocemos por una cuestión atómica. Esa es la interpretación a grandes rasgos del mensaje. Bueno, como decía al principio, este es un caso que tuvo mucha trascendencia y hay mucha información de este caso en internet, digamos, para mostrar las dos caras o las dos posiciones con respecto a este caso. Pueden buscar en internet, hay un informe que en su momento estuvo publicado en mi página, en El Dragón Invisible, un informe de la revista 2001, que era una revista que se editaba en aquel entonces, cuyos autores son Vignati, Alejandro Vignati y Marcelo Ray.
estoy hablando de la revista 2001, la número 2 del año 68, de octubre del 68. En esta revista hay un informe muy completo del caso, con entrevistas a los testigos, no solamente a los testigos, sino también a todas las personas que después del caso tuvieron relación con los testigos, los médicos y demás, el comisario y demás. Ese informe lo pueden encontrar en internet seguramente. Y también pueden buscar lo que escribió Alejandro Agostinelli en su libro sobre este caso, que sería por ahí la otra posición respecto a este incidente. Menciono las dos fuentes para que cada oyente o cada lector lea las dos fuentes, pues cada uno saque sus conclusiones. Es un caso que es muy polémico, hay posiciones muy contrapuestas, digamos, ¿no? Hay que mencionar también que en el 2008 Pecinetti volvió a dar una entrevista al diario Los Andes de Mendoza, donde reitera todos sus dichos, digamos, que digamos, no se contradijo y sigue sosteniendo que el caso fue cierto, que no fue una broma, como algunos sostienen. En fin, pueden encontrar mucha información buscando caso Pecinetti Villegas, o caso empleados del casino de Mendoza. Van a encontrar mucha información.